Buenas, ¿cómo andan? Mucho gusto. Voy a ver si puedo presentar. ¿Pueden verlo? Todavía no. No, no se ve, Gaby. Ahí está, Gaby. Ahora sí. Perfecto. Bueno, puntualmente, siguiendo con los temas de la capacitación, yo voy a hablar muy resumidamente, por el tiempo que nos apremia, de los derechos fundamentales que corresponden a todos los consumidores y usuarios y los principios procesales protectorios que los amparan. Para dar comienzo, los he dividido en dos grupos. Vamos a hablar puntualmente el derecho de información, el derecho de seguridad, el deber de advertencia que pesa sobre el proveedor y el derecho al trato digno y equitativo de los consumidores. Y en cuanto a principios procesales, protección al consumidor, interpretación favorable, preeminencia de integración normativa, buena fe, orden público y progresividad y no regresión. Si bien el ámbito del derecho consumidor es muy amplio y podríamos hablar muchísimo de todo esto, trataré de ser más precisa y, como han dicho mis compañeros, al final de la presentación va a estar mi correo electrónico para que puedan anotarlo y hacernos cualquier consulta por mail sin ningún problema. Para dar comienzo, vamos a hablar del derecho a la información, que se encuentra consagrado por la Ley de Defensa del Consumidor en el artículo 4 y por el Código Civil y Comercial en el artículo 1100. Decimos que el proveedor está obligado a suministrar al consumidor información que debe ser cierta, clara, detallada, en todo lo relacionado a las características esenciales de los bienes y servicios que provee. Esa información debe ser gratuita para el consumidor. Y el artículo 4 de la ley dice que debe ser en soporte físico, salvo que se opte por otros medios alternativos, que el consumidor opte por otro medio alternativo. Y remarca esa necesidad de que la información sea clara. El consumidor tiene en el conocimiento o en la falta de él uno de los aspectos más vulnerables, siendo que la información está en manos de expertos, que el proveedor es quien conoce y puede ver el panorama completo del producto o servicio que ofrece. Entonces, en esta situación, en la relación de consumo entre proveedor y consumidor, se genera un desequilibrio. Entonces, esta información adecuada, cierta, detallada y precisa genera un equilibrio entre las partes de la relación de consumo. Decimos que el deber de información adquiere en materia de defensa del consumidor es un derecho fundamental y que a su vez está reconocido en el artículo 42 de la Constitución Nacional. Desde el punto de vista dogmático jurídico, el contrato es un acto jurídico, por lo tanto debe ser voluntario. Y ese hecho voluntario pesa sobre el consumidor, debe darse elementos esenciales, ¿no? Como el discernimiento, la intención, la libertad a la hora de contratar. Entonces, la información permite nivelar en la relación de consumo al proveedor y al consumidor a fin de que ese consentimiento no se encuentre viciado. Y
como acto seguido, evitar daños que puedan derivar de una falta de información en el consumidor o el usuario. Entonces, a veces esa protección a favor del consumidor busca subsanar una presunción de ignorancia legítima por parte del consumidor que no tiene por qué conocer toda la información. Y es por eso que pesa sobre el proveedor ese deber de comunicar correctamente todas las condiciones de contratación durante la etapa precontractual, la ejecución del contrato y en posterior contratación de la relación de consumo. Debe darse en todas las etapas. Y la finalidad puntual son dos: la protección del consentimiento, que no esté viciado, que el consumidor pueda conocer correctamente todas las condiciones de contratación, todas las condiciones en las que va a recibir el producto, en las que se va a prestar el servicio, a fin de elegir libremente si quiere o no realizar este contrato de consumo, y a su vez que se logre una satisfacción en la utilización de el servicio, ya que si el consumidor no tiene toda la información, en vano es la relación de consumo. Por ahí se producen múltiples daños que podrían haber sido subsanados por una correcta información. El siguiente derecho, el derecho de seguridad y el de advertencia, los he puesto juntos en la pantalla porque están intrínsecamente ligados. El derecho de seguridad, según lo que establece el código, la Ley de Defensa del Consumidor, establece que las cosas y servicios deben ser suministrados y prestados de forma tal que, utilizados en condiciones normales y previsibles, no presenten peligros para la salud o integridad física de los consumidores y usuarios. La importancia de esto está relacionado a la obligación de seguridad que emana usualmente del contrato en virtud del principio de buena fe. Pero a su vez, dicha obligación puede existir con independencia de la celebración del contrato, porque como dijo Daniela, pueden darse no directamente por un contrato de consumo, sino también por identificarse con la relación de consumo que puede surgir de consumidor indirecto o de los distintos tipos de consumidores que se pueden prestar en una relación de consumo, como lo comentó Daniela hace unos minutos. Dado esta obligación de seguridad, pesa puntualmente en el marco de la relación de consumo porque constriñe al proveedor a incorporar en el mercado productos y servicios que sean seguros conforme a las exigencias normativas y a las expectativas legítimas del consumidor, a fin de asegurarle una correcta utilización o consumo mediante instrucciones y advertencias claras, que no coloquen en riesgo o ocasionen daños al consumidor o a su familia. Frente a esta obligación, nos encontramos en un punto muy puntual, valga la redundancia, disculpen, a destacar que si es absoluta o es relativa este deber de seguridad sobre que pesa en la cabeza del proveedor. ¿Y qué nos establece en la Ley de Defensa del Consumidor? Que no es absoluta, ya que no cubre los daños de uso contrario o ajeno a la naturaleza del bien, siempre y cuando no haya podido ser previsto de un modo razonable por el proveedor. Obvio que este punto se puede disparar a un montón de aristas que hay que ver puntualmente en el caso concreto, pero es importante entender que no es absoluto. En cuanto al deber de advertencia, como dije anteriormente, va intrínsecamente ligado a el deber de informar y el deber de seguridad, ya que consiste en poner a disposición del consumidor la información necesaria y suficiente para alertar a aquellos riesgos que pueden entrañar un producto o un servicio con el propósito de evitar daños al consumidor o a su familia. El deber de advertencia es un instrumento del deber de seguridad. Y un claro ejemplo del deber de advertencia y de seguridad es el manual de instrucción de uso con el cual
viene generalmente cualquier producto que uno pretende adquirir, donde me indica las condiciones de uso, cómo debo instalarlo, todos los elementos necesarios o condiciones necesarias para evitar cualquier daño al consumidor. En cuanto a, por último, el trato digno, se encuentra regulado en el artículo 8 bis de la ley 24240 y en el 1097 del Código Civil y Comercial. Y se refiere a que los proveedores tienen la obligación de garantizar un trato digno y equitativo a los consumidores y usuarios, debiendo abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los consumidores en situaciones vergonzosas, ventajosas o intimidatorias. Este derecho apunta puntualmente a establecer un equilibrio en las relaciones de consumo, garantizando que se brinde un bien o un servicio en el marco de respeto hacia el consumidor. Ya no solo importa que el proveedor cumpla con las obligaciones a su cargo de manera fiel, sino que es necesario que además se relacione con los destinatarios de bienes y servicios que colocan en el mercado de forma de no producir diferencias entre ellos, debiendo desempeñarse en un marco de dignidad, equidad y no discriminación. Por último, en cuanto a los principios procesales, me voy a referir a ellos de forma conjunta. Puntualmente, la protección al consumidor surge de la consideración por parte de los legisladores del consumidor y el usuario como un sujeto vulnerable. A su vez, estos principios están consagrados constitucionalmente en el artículo 42 de la Constitución y en múltiples artículos de la Ley de Defensa del Consumidor y del Código Civil y Comercial, con la finalidad de brindar protección a la parte más débil de la relación consumeril. No siendo estas normas las únicas aplicables, sino que se encuentran integradas también por todas aquellas otras normas que resultan aplicables por la compatibilidad con la relación de consumo, como las distintas leyes especiales que rigen, por ejemplo, no sé, tarjetas de crédito, derecho aeronáutico, que tienen ciertas normas que son aplicables al derecho consumidor. En cuanto a la interpretación favorable, nos encontramos en que pueden darse en el ordenamiento jurídico múltiples situaciones donde se contempla múltiples respuestas normativas a un determinado presupuesto de hecho, donde se plantea una superposición de normas generando un problema de interpretación. Entonces, la solución que el ordenamiento jurídico ha establecido es que debe prevalecer el criterio interpretativo más favorable al consumidor. Es este famoso el principio de indubio pro consumidor que probablemente todos hemos escuchado en algún momento, que está fundado en el reconocimiento de la situación de debilidad y desigualdad frente a los proveedores de bienes y servicios. Situación que actualmente cada día se acrecienta mucho más con los distintos fenómenos de globalización económica, el marketing, la publicidad, frente a los que nos encontramos como consumidores en múltiples situaciones desventajosas frente al proveedor. En cuanto a la prelación, las normas que rigen las relaciones de consumo deben ser aplicadas e interpretadas conforme al principio de protección del consumidor y acceso al consumo sustentable. Y en caso de duda, se debe aplicar la más favorable al consumidor. El orden de prelación se encuentra establecido en el Código Civil y Comercial, en el artículo 1094. Y por último, en cuanto a el orden público, decimos que el carácter de orden público de las normas de defensa del consumidor tienen como fin equilibrar las relaciones jurídicas que son genéticamente desiguales. Por lo tanto, se entiende que la Ley de Defensa del Consumidor es de aplicación esencial, tiene principios protectorios esenciales para el normal desenvolvimiento de la actividad comercial en nuestro país.
y en el mundo, y que la protección del consumidor se encuentra por encima de los intereses individuales, razón por la cual la aplicación prima a todas las relaciones de consumo. Puntualmente, el orden público es como que viene a englobar todos estos principios protectorios a los cuales nos referimos, que son fundamentales para generar un equilibrio en la relación de consumo entre los distintos usuarios y consumidores y los proveedores. Le doy la palabra a mi compañero Martín. Cualquier duda me pueden escribir a mi mail, que lo he puesto ahí en la pantalla. He tratado de ser bastante precisa, como para que queden los conceptos fundamentales claros. Cualquier duda que tengan, sin ningún problema me pueden escribir, puedo compartirles jurisprudencia, lo que sea necesario para seguir ampliando todo este tema, y esperamos ya en un segundo encuentro por ahí meternos más específicamente en temas más puntuales que nos permitan explayarnos con mejor desenvolvimiento en todos estos temas, y para que quede más claro e interpretar mejor cada uno de estos puntos que son fundamentales. Muchas gracias.